Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Diseño de Estructura de Datos. Estamos viendo los conjuntos, ya vimos lo que es un árbol binario y cómo se almacenan los datos en un árbol binario. Y vamos a ver ahora qué es un comparador y por qué lo necesitamos. Ok, muy sencillo. Primero, si los valores que almacenan los contenedores, en este caso un conjunto que se forma con un árbol binario, son enteros o caracteres, la comparación y ordenamiento es trivial. ¿Por qué? Porque conocemos la naturaleza de los números y sabemos cuál va antes que el otro. Es decir, sabemos cuál es mayor que el otro, conocemos el orden en el que van acomodados. Pero si los valores que almacenan los contenedores son apuntadores a algún tipo de dato, por ejemplo, un tipo de dato que no sabemos qué tipo es, ya que el programador es quien define qué se almacena en el contenedor. ¿Cómo sabemos si un valor es menor, igual o mayor que otro? Por ejemplo, si tengo figuras geométricas, es decir, tengo un tipo de dato abstracto que almacena figuras geométricas y los datos de una figura geométrica. Si queremos acomodarlas en orden, ¿cuál ponemos antes? ¿Cuál ponemos después? ¿Cuál es el criterio para definir cuál es menor, cuál es mayor? Si son colores, de la misma manera. ¿Ok? El programador siempre debe indicar cuáles son los criterios para comparar los elementos del conjunto. ¿A través de qué? De una función que va a ser la función comparador. El conjunto deberá recibir en su creación el apuntador a una función que será utilizada para efectuar tal comparación. Esta función recibe dos valores y devuelve un entero. Es decir, esta función lo que va a hacer es una resta. De manera que si el primer valor es menor que el segundo, el resultado va a ser negativo. Va a ser positivo si el primer valor es mayor que el segundo. Y va a ser 0 si los dos valores son iguales. Esta función va a ser nuestro comparador. ¿Cómo vamos a definir el tipo de dato para el apuntador a nuestra función comparador? Esto lo vamos a hacer con un typedef int, donde vamos a poner entre paréntesis con un asterisco el nombre del tipo que va a ser el apuntador a la función y después los parámetros que va a recibir, que en este caso son dos apuntadores a cualquier tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo, un comparador de enteros. Aunque comparar enteros es trivial, como ya lo mencionamos, el detalle es que el tipo de dato abstracto set que estamos haciendo está diseñado para almacenar apuntadores a cualquier tipo de dato. Los apuntadores no son comparables. Y si los elementos son apuntadores a números enteros, entonces tendremos que definir un comparador que compare números enteros. Pero bueno, esta función que aquí llamamos compareInts regresa el entero, que ya vimos que puede ser positivo, 0 o negativo, recibe dos apuntadores a cualquier tipo de dato, T1 y T2. Lo que hacemos dentro de la función es T1, que es un apuntador a cualquier tipo de dato, lo convertimos a apuntador entero, y T2, de la misma manera, lo convertimos a apuntador entero. Después hacemos la resta del contenido que está en I1, que es un apuntador entero, menos el contenido de I2, que también es un apuntador entero. Y esta resta, pues ya sabemos que nos da un resultado positivo, 0 o negativo. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.